Aunque el epicentro del cristianismo estaba en Asia Menor, el objetivo fue la expansión de la doctrina cristiana dentro del Imperio Romano, y para ello había que acudir a Roma, la capital del mismo. Lo hizo Pedro, que dejó por completo el círculo de Jerusalén, aceptando la teología de Pablo. La tradición muestra a Pedro como el fundador de la comunidad romana, siendo su primer obispo. Por eso es presentado por la Iglesia Católica como el primer papa, según las palabras que le dirigió Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, de hecho, significa piedra. El destacado discípulo acabó sus días en Roma y allí murió martirizado en torno al año 67 durante el mandato de Nerón. Por esa misma época, Pablo también murió como mártir en Roma, al igual que Pedro. En esa época, la población judía se había rebelado contra el Imperio Romano hasta que en el año 70 las legiones romanas, mandadas por Tito, destruyen Jerusalén y su templo. Comienza la diáspora de los judíos, aunque los cristianos se reorganizaron en una comunidad en torno a Simeón de Jerusalén, que inició de nuevo la predicación evangélica por Palestina, no sin muchas dificultades. Sobre Andrés el pescador, uno de los primeros seguidores de Jesús y hermano de Pedro, dice la tradición que fundó una sede episcopal en Bizancio, la que sería la Segunda Roma, conocida desde el siglo IV como Constantinopla. Y terminó martirizado, como casi todos los grandes nombres del primer cristianismo. La iconografía le suele representar crucificado en una cruz en forma de aspa, conocida como Cruz de San Andrés. Otra de las primeras zonas de extensión del cristianismo fue el norte de África y en concreto Egipto, donde llegó el evangelista Marcos para terminar fundando la iglesia de Alejandría. Las enseñanzas de Jesús tuvieron buena acogida, ya que era una región donde ya existía una floreciente comunidad judía. El cristianismo también se extiende por Siria, en ciudades como Antioquía, actual Turquía, o Damasco, y en enclaves costeros que actualmente se encuentran en el Líbano, como Tiro, Sidón, Biblos o Trípoli. Antioquía de Siria es el enclave más importante del cristianismo primitivo, después de Jerusalén. Fue Bernabé quien llegó a estas tierras, enviado por la comunidad de Jerusalén. Bernabé llamó también a Pablo para que le echara una mano, y según las cartas de Pablo, el mismo Pedro estuvo allí un tiempo antes de partir a Roma. Antioquía fue una ciudad muy poblada, cosmopolita y helenizada, un enclave comercial y cultural, donde las personas cultas y buena parte de la población, incluida la comunidad cristiana, hablaban el griego. Las distintas costumbres devinieron en fuente de disputas dentro de la comunidad cristiana, fraccionada entre los que hablaban griego y los que hablaban la lengua de los judíos, o entre gentiles y judaizantes. Pese a las dificultades, la iglesia de Antioquía acabó siendo muy importante, convirtiéndose en uno de los 5 patriarcados de la iglesia del primer milenio, junto a Jerusalén, Roma, Bizancio, más tarde renombrada como Constantinopla y Alejandría. Las comunidades cristianas siempre mantuvieron viva la práctica de su fe. A ello contribuyeron los padres apostólicos, que no conocieron a Jesús pero sí a sus apóstoles. Es el caso de Clemente de Roma, que conoció a Pedro y a Pablo. Clemente fue el 4º obispo de Roma, tras Pedro, Lino y Anacleto, y es autor, al igual que Pablo, de una famosa epístola a los Corintios, que es considerada la primera gran obra de la literatura cristiana fuera del canon neotestamentario. También fue martirizado. Se le arrojó al mar con un ancla atada al cuello. Otro de los padres apostólicos fue Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan. Es autor de 7 cartas que redactó en el transcurso de unas pocas semanas, mientras era conducido desde Siria a Roma, camino de un trágico final: ser devorado por los leones del circo romano. La última de las cartas es un escrito personal dirigido a su amigo Policarpo, también discípulo del apóstol Juan y también padre apostólico. Policarpo fue obispo de Esmirna, una de las 7 iglesias de Asia. Hacia el año 155 fue martirizado, quemado en la hoguera. Las herejías comenzaron desde el mismo nacimiento del cristianismo. Ya el cristianismo había sido percibido como una herejía del judaísmo, y la teología de Pablo, la que se terminó imponiendo, también fue percibida como herética, y el mismo Pablo fue considerado un hereje. Siempre hubo problemas en mantener la unidad dentro de una babel de voces distintas que producían con frecuencia un fuerte encono dentro del seno del cristianismo.
Por eso tuvo mucha importancia que a finales del siglo II, un discípulo de Policarpo, llamado Ireneo, a la sazón obispo de Lyon, redactara Contra las herejías, una obra fundamental dentro de la teología cristiana. A partir del siglo III se multiplican las comunidades y los autores cristianos, especialmente en Siria y el norte de África. En Occidente, la lengua principal del culto deja de ser el griego y pasa a ser el latín. La teología avanza y se profundiza en los pormenores de la doctrina trinitaria. El primero en usar el término Trinidad, Trinitas en latín, fue Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia. El mundo cristiano estuvo marcado por la persecución desde sus inicios, pero cobra forma durante el reinado de Nerón y se prolonga con interrupciones hasta la época de las grandes persecuciones de Diocleciano, conocida como Era de los Mártires. Por este motivo, una de las características del cristianismo primitivo fue su clandestinidad. Además, con el inicio de las persecuciones y los primeros mártires, se adquirió la costumbre de realizar la liturgia en el lugar donde esos mártires eran enterrados. De ahí, por ejemplo, el hábito de rezar en las catacumbas de Roma, donde se fueron colocando símbolos cristianos como el buen pastor, que aparece en las catacumbas de San Calixto, o el símbolo del pez, que se hizo muy popular. La comunidad, al ver que algunos de esos cristianos acababan martirizados, empezó a tomarlos como modelo. Por eso se popularizó el género literario de la Sacta Martyrum, que describen de manera vibrante la persecución y muerte de los santos mártires. Pero finalmente, los cristianos encontrarían la paz. Después de los fracasos de Diocleciano, cesarían las persecuciones. 2 edictos pusieron fin a la clandestinidad: el edicto de tolerancia de Nicomedia, del año 311, y sobre todo el edicto de Milán, del 313, con el que se concede libertad religiosa dentro de los limes del Imperio Romano.